Bienvenidos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 37 minutos de este día jueves 10 de abril. Y como cada jueves a esta hora de la mañana están con nosotros nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. En esta ocasión el sociólogo e investigador Benjamín Sáez, a quien le damos la bienvenida. Benjamín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Claudio. Qué bueno verte acá en el estudio. Estábamos conversando que hace mucho tiempo que no venías, así que qué bueno tenerte acá. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, conocer el estudio y compartir en vivo y en directo, ¿no? Como Sí. sin pantalla de por medio. Sí, mucho mejor. Bueno, Benjamín, y vamos a hablar de un tema que ha estado marcando la agenda no solamente de Chile, sino que a nivel global durante los últimos días, que es este anuncio que realizó la semana pasada el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en este llamado Día de la Liberación Nacional, esta alza en los aranceles de manera universal a prácticamente todos los países del mundo, que entraron en estricto rigor a operar durante la jornada de ayer, pero que tuvieron por así decirlo, suspensión temporal de 90 días a algunos países, a otros no, y con el conflicto directamente con China ahí como lo más patente. En líneas generales, Benjamín, ¿qué podemos decir de todo lo que está pasando? Bueno, quizás lo primero, Claudio, es que esto es, digamos, un acontecimiento que no se explica solo por hechos que han ocurrido en un tiempo reciente, sino que sus causas o su desarrollo, ¿no? Tendremos que rastrearlo mucho más atrás. Y eso es algo que distintas personas que estudian la historia de la economía lo han señalado. Se plantea, es un hecho que cada vez está más aceptado a nivel de, digamos, de quienes estudian la historia de la economía, que Estados Unidos ha experimentado un declive en términos de su rol como principal economía coordinadora y líder, ¿no?, de lo que es la economía global. En ese contexto, desde los 70, ¿no?, hemos visto una tendencia de largo plazo que en la economía, ¿no?, existen distintos tipos de fluctuaciones. Generalmente uno ya ha escuchado esto, hablar del ciclo económico, que tiene estas subidas y bajadas, ¿no? Pero entre esas subidas y bajadas, si uno observa en el más largo plazo, puede haber algunas tendencias que a veces, por quedarnos en lo más espectacular, que es como del momento, no las podemos ver. Entonces, es importante acá que es un momento de mucha incertidumbre, ¿no?, mucho riesgo también a nivel global, considerar este aspecto, porque a veces podemos observar hoy en día grandes cambios, grandes fluctuaciones de un día para otro, no entender muy bien hacia dónde va esto. Y ahí es muy útil para entender, mirar un poco más largo en el tiempo. Y esto que está sucediendo es algo que ha pasado en otros momentos en la historia, ¿no? El proteccionismo, la guerra arancelaria ha tenido un rol en la economía de los países, y en el caso de Estados Unidos también ha tenido un rol relevante en su historia. Es decir, no es sorprendente que Estados Unidos utilice los aranceles en la arena de la economía internacional para mejorar su posición. Entonces, hay elementos novedosos también, al mismo tiempo, cosas que no habíamos visto nunca antes. Por ejemplo, recientemente China anunció que inició transacciones comerciales internacionales con países de Asia y Oriente Medio a través de su moneda directamente, sin pasar por el dólar. Eso es algo también que es sin precedente en términos del periodo reciente, lo que hemos visto en cómo funciona el comercio internacional. Entonces, algunas cosas las hemos visto antes. La guerra arancelaria, ¿no?, son herramientas que los países han utilizado, pero otras son nuevas de este ciclo, y es interesante en ese contexto, o importante para poder entender un poco lo que pasa, no perderse a veces en lo más inmediato y tener esta perspectiva de más largo plazo. Ahora, en esa línea hay varias paradojas que cruzan toda esta situación, porque por un lado tenemos a Estados Unidos, que en su momento fue el país que más impulsó la liberación de los mercados a nivel global, impulsó la globalización tal cual la conocemos hoy en día, y que hoy a través de Donald Trump recule prácticamente de esa política y se vaya hacia totalmente la otra línea. Llama mucho la atención, pero también respecto de eso, de lo último que comentabas, Benjamín, en el sentido de que supuestamente uno entiende que estas medidas, en cierta forma, Donald Trump también las impulsa para retomar el control, ¿no? O la hegemonía dentro del comercio internacional, pero al mismo tiempo da la sensación que lo que está haciendo, más que recuperar esa posición hegemónica,
está abriendo a nuevas alternativas, ¿no? Y Claro. potenciando incluso países o relaciones que a lo mejor no existirían si es que Estados Unidos no emprendiera este tipo de acciones. ¿Cómo entender esas paradojas? Claro, bueno, cuando, digamos, en la economía se presenta un escenario de crisis como la que estamos observando, generalmente quienes actúan, ¿no?, en ese escenario tienden a recurrir a los patrones de conducta que manejan, ¿no? Es decir, eh, ciertas formas de funcionamiento habitual del sistema, Ujú. ¿no?, que de una u otra manera se impulsan, pero estos no tienen los resultados esperados, debido a que, como tú señalas, hay cosas que están cambiando a nivel global, estructural, y aparecen nuevos actores, aparecen, también esto es muy importante, nuevas instituciones, dado que la hegemonía norteamericana, ¿no?, se afirma también en un conjunto de instituciones que acompañaron, podemos decir, el ascenso de Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial como la gran potencia hegemónica a nivel global y que tiene elementos que son muy importantes en ese rol. Por ejemplo, su presencia militar con bases en muchos lugares del planeta directamente. Por otro lado, su control de la moneda de cambio internacional, el dólar. Ese ha sido otro aspecto importante. Ujú. Pero hemos visto cómo eso se ha ido erosionando desde que se anula esta relación con el patrón oro, ¿no? Esto que se ha conocido como la globalización neoliberal, ¿no?, que tiene hoy en día a Estados Unidos endeudado en un 130% de su PIB, ¿no?, algo que Chile en comparación es cerca del 40%, para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, tiene esta herramienta y frente a esta situación recurren muchas veces a las instituciones que ya están instaladas, mientras otros actores apuestan a instalar nuevas instituciones a nivel Ujú. global, ¿no? Acá igual es importante distinguir un poco entre cómo Estados Unidos llevó el libre comercio y cómo lo llevó, por ejemplo, Inglaterra. En cierta forma, Estados Unidos, eh, lo que más promovió, en cierta forma, fue la libertad de empresa, quizás más que de comercio, en el sentido que las empresas multinacionales estadounidenses jugaron un rol muy importante al extenderse por todo el globo, ¿no?, e instalarse en cada país, teniendo ahí un rol económico muy relevante, ya sea en extracción de recursos mineros, por ejemplo, o producciones de distinto tipo que se han ido relocalizando en distintos lugares del mundo. Ujú. Empresas como Apple, por ejemplo, que está una presencia muy fuerte en China y en otros lugares del sudeste asiático, y que eh, se promueve, ¿no?, esa libertad de empresa para que las empresas puedan instalarse en otros lugares y comerciar, pero ha utilizado siempre también esta negociación con los países de en qué condiciones se va a abrir esa economía, Ujú. ¿no? En cierta forma, hay un economista que habla de esta idea de que los países desarrollados que conocemos han seguido estrategias y luego, para evitar que los otros países lo alcancen, ¿no?, patean la escalera, que dice, de las cosas que han hecho los países. Por ejemplo, una política proteccionista hacia la economía interna, la propia industria, el uso de aranceles, por ejemplo. Entonces él, por ejemplo, describe cómo Estados Unidos hizo todo un uso también de aranceles en un momento para fomentar su propia industria, ¿no?, y luego promueve hacia el resto de los países una posición más favorable de Ujú. apertura, ¿no?, a ciertos bienes y ciertos servicios. Entonces, de alguna manera, lo que conocemos, por ejemplo, como tratados de libre comercio, si bien son una forma de apertura, ¿no?, es una apertura con muchas letras chicas, con muchas condiciones y con mucha negociación detrás de eso, de en qué términos se va a dar ese intercambio. De una u otra manera, lo que fue Inglaterra cuando en el siglo XIX, sobre todo, fue la potencia hegemónica mundial, más que tratados, no proponía la libertad de comercio mucho más abierta. Ujú. Y eso, por ejemplo, podemos ver ahí que lo que vemos hoy en día del uso de aranceles por parte de Estados Unidos tiene antecedentes previos en ese sentido y es también, y esto es otro punto relevante, como una apuesta de financiamiento del propio gasto del Estado versus los impuestos. Ujú. Muchos países han utilizado en la historia, ¿no?, los aranceles como una forma de recaudación también. Así como existen los impuestos, la diferencia no es a quién le estás cobrando ese monto, si es interno, ¿no?, o es en el comercio. Ujú. Entonces ahí, bueno, yo sé que son quizás muchos aspectos, ¿no?, a veces sutilezas que hay en estas diferencias, pero es relevante el momento de entender hoy en día, por ejemplo, cómo quienes supuestamente eran los promotores, ¿no?, como tú dices, de la liberación de los mercados hoy en día están en el proteccionismo y quienes de una u otra forma
se ven de una perspectiva mucho más cerrada como China, ¿no? Hoy en día son quienes están instando al mundo a la apertura comercial y el intercambio. Ujú, Y claro, eso es difícil de comprender si es que congelamos un poco los parámetros que hemos entendido los últimos 10, 20 años. Pero si vamos un poco más atrás, quizás es mucho más es fácil de comprender en el sentido que ahí uno puede ver cómo van cambiando estas cosas y no son tan sólidas como a veces las piensan, ¿no? En la globalización neoliberal habló del fin de la historia. ujú. Entonces, de alguna u otra manera, estamos en una mentalidad en que las cosas no iban a cambiar más, ¿no? Que estábamos en el sistema que llegó a la cúspide y no se va a mover. Sin embargo, hoy en día vemos cómo esto hace agua y no sabemos bien para dónde va esto a nivel Ujú. internacional. Ahora, Benjamín, nos quedan unos minutos, pero ¿cómo afecta esto al mundo del trabajo? Porque efectivamente una de las mensajes, ¿no?, que trata de entregar Donald Trump a su país, a su compatriota, es que todas estas políticas, dentro de muchas cosas, están orientadas precisamente a revitalizar el trabajo en Estados Unidos, reimpulsar la industria, la manufactura, que por la apertura de los mercados se perdió, básicamente. De ciudades que eran industriales, como por ejemplo Detroit, ahora son pueblos fantasmas porque no pueden competir con los productos que vienen desde afuera. Mm. Y de hecho, ese es uno de los grandes problemas que han sido denunciados por años respecto de esta nueva política de fronteras totalmente abiertas en términos económicos, de que terminó por afectar duramente al trabajo, ¿no?, de las personas. Pero al mismo tiempo, toda la situación que está, todas las consecuencias o lo que hemos visto durante estos días, la caída de los mercados, el riesgo de recesión, la posibilidad de que finalmente nuevamente que suba la inflación y que el costo real de todas estas subidas aranceles la terminen pagando los propios trabajadores, también llaman a pensar, chuta, no se puede volver atrás. En el fondo ya estamos en esta máquina y si Mm. volvemos atrás colapsamos de todas formas. ¿Cómo ponderar todas esas situaciones? Claro, como tú señalas, hay efectos acumulativos. Acá es importante recordar que venimos de una crisis que en algunos casos, por ejemplo en América Latina, se discutió bastante si la crisis de subprime en algún momento se detuvo. En Ujú, algún momento la CEPAL habló de una crisis en cámara lenta, por cómo sus efectos fueron perdurando en el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, si miramos lo que fue el COVID y su impacto en la pérdida de empleo, ¿no? Aún nos faltan más de 180.000 empleos por recuperar para tener el mismo nivel de ocupación en la pandemia. ujú, Entonces, como tú dices, hay personas que con la pandemia salieron del mundo del trabajo, a la inactividad probablemente, que es otra forma de trabajo en realidad, pero no remunerado, y no volvieron nunca más. Y hoy en día, o gente que podría haberse incorporado si hubiésemos estado en una situación previa, y no se incorpora de la misma forma con el mismo dinamismo que teníamos anteriormente. ujú. Entonces, esto puede generar también un shock en ese sentido, de pérdida de empleo, ¿no? De encarecimiento del costo de la vida. Quizás uno de los impactos más directos de estas guerras de aranceles es que rápidamente las empresas trasladan el costo a los consumidores. Eh, y bueno, trasladan esos costos en un contexto en que venimos de también ciclos de inflación acumulados. Es decir, si bien ha bajado el porcentaje de inflación, digamos, al comparar con los meses anteriores, eso no revierte que cada mes que pasaste con una inflación alta, los precios fueron subiendo. Ujú. O sea, ahora sube menos, pero sigue subiendo y desde una altura digamos, genera una brecha. Entonces, como los salarios no están indexados siempre al IPC y muy poca gente tiene esa posibilidad de negociar, la verdad es que se complica y las empresas buscan restringir esa posibilidad. Nosotros muchas veces asesoramos sindicatos que negocian con las empresas y desde hace unos años hemos visto cómo las empresas ni siquiera quieren ratificar que digamos, no es un piso de la negociación el reajuste por IPC Ujú. en la actual legislación laboral. Es decir, que un sindicato que tiene esa protección, por ley no la tiene asegurada, la puede perder de una negociación a otra. Y hemos visto cómo las empresas, antes incluso de este escenario, ya estaban apostando por quitar esa reajustabilidad a partir de lo que hemos observado cómo se comportó el IPC en la pandemia y todo este tiempo, porque para los trabajadores que tenían esa protección, eso significó alza de salario también, junto con el IPC, para no perder capacidad de compra.
pero como la mayoría de los trabajadores no tienen esa cobertura, esa alza en los alimentos no se traslada a su remuneración. Ujú. Y eso probablemente lo vamos a ver en muchos casos con esto. Y bueno, otro punto son los fondos de pensiones, que hemos visto, por ejemplo, con la pandemia, vimos solo en el primer trimestre el fondo A cayó un 17%. Ujú. Acá, digamos, aún es pronto para ver los efectos, pero probablemente cuando salgan las cifras de lo que son estos meses en términos de los fondos de pensiones, también vamos a ver una afectación, sobre todo en los fondos más riesgosos A, B, y esos son todos efectos que dañan o perjudican de alguna manera a la clase trabajadora. Entonces ahí es importante lo que tú dices, es muy difícil ir hacia atrás con todo esto en el momento en que estamos, y en cierta forma es relevante ver cómo poder apoyar a los hogares para enfrentar esta crisis que viene, ¿no? Ujú. Porque si sucede lo mismo que pasó en la pandemia, ¿no? Que vimos que se demoró de alguna manera la clase política, ¿no? La institucionalidad en reaccionar, vimos cómo se produjo algo que, si lo mirábamos 10 o 20 años atrás, era algo visto como algo casi imposible, que era que los trabajadores sacaran de sus propios fondos de pensión, ¿no? De cuentas individuales, para financiar el gasto necesario del día a día, ¿no? Ujú. Es decir, el dinero de tu jubilación, gastarlo para enfrentar el momento duro de hoy y con un daño, ¿no? Hacia el futuro. Entonces, preocuparnos por la economía de los hogares en este contexto es muy relevante, y no solo mirar lo que pasa a nivel de las empresas, Ujú. que muchas veces es como algo que obviamente que es relevante, ¿no? Porque sabemos las personas trabajan en las empresas, ¿no? De distinto tamaño, hay muchas microempresas también que tienen menos capacidad de competir en esta situación, que se ven afectadas muy rápidamente por problemas de liquidez, ¿no? Entonces, sobre todo para pequeñas microempresas y para los hogares es relevante eso, de estar mirando su situación, cómo pueden enfrentar este escenario, porque venimos de un arrastre de inflación, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo, y todo lo que hemos observado en este periodo. Ujú. Bueno, sin duda alguna, un tema que da para mucho, son varias las aristas, además por la incertidumbre de todavía no entendemos muy bien por qué comenzó esto. Entonces, básicamente, hay mucha lucubración y bueno, vamos a ir viendo cómo se va desarrollando hacia adelante. Benjamín, muchas gracias por haber estado acá con nosotros esta mañana y te esperamos pronto, que estés bien. Muchas gracias, Claudio. Un gusto haber venido a la radio. Ahí estaba entonces conversando con nosotros el sociólogo, investigador de Fundación Sol, Benjamín Sáez. Son las 9 de la mañana con 55 minutos. Tenemos que despedir esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado. Siga nuestra sintonía en todas las plataformas de Radio Universidad de Chile. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo. Y si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan o también el canal de televisión Uchile TV, continúe en la programación que tienen preparada para hoy. Yo me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Hasta entonces, que tengan una buena jornada. El Departamento de Prensa de Radio Universidad